del grupo de investigación Asia podría hablarnos de una de estas ciudades. Entonces la escuchamos con muchísima atención como ejemplo de lo que hemos visto como a un nivel global en la primera charla de esta mañana. Gracias, Men. Ya, muchas gracias a todos. Sabes que no tenemos micrófono. Oh, vale. Que no han funcionado hoy, que ayer sí, pero hoy no. Vale, entonces, tienes que levantar la voz lo más posible. Poner texto de luz. Vale. Ya. Muchas gracias a todos. El profesor Malin nos ha presentado un fascinante discurso sobre los puertos a la ruta del Careún de Manila, todos los puertos importantes, Sevilla, Manila, Acapulco, Veracruz, tal. Y luego ahora voy a seguir su línea para recurrir el inicio de toda esta ruta, porque aunque todos sabemos que el Careún de Manila es lo que enlazaba Filipinas con México y luego en España durante 2 siglos y medio, y fue la línea más importante que conectaba los distintos continentes, a través de lo cual se realizaba una serie de intercambios tanto económicos como culturales. Y aunque todos sabemos que la mayoría de estos productos de Manila a Acapulco provenían de China, pero poca gente en Europa, poca gente conoce los puertos chinos que desempeñaban un papel tan importante en ese negocio, en esa línea. Sobre todo el primer puerto chino que tuvo conexiones directas con Manila, que es el puerto de Zhangzhou, un puerto del sur de Fujian. Ahora es una ciudad pequeña, no es tan famoso como Cantón, como Macao, que tiene una fama internacional, y yo creo que también es por esa razón, está orbitado por la historia, claro, sobre todo en Europa. Por eso hoy voy a hablar un poco sobre ese puerto. Y vamos a ver, después del establecimiento de los españoles en Filipinas y con la apertura de la ruta del Careún de Manila, la gran demanda del mercado hispánico pronto atrajo a los comerciantes chinos a negociar en Manila, y una gran parte de ellos se establecieron gradualmente en esta ciudad, formando una comunidad de inmigrantes chinos. Aquí tenemos una tabla sobre la población china en diferentes épocas en Manila, y se puede observar el crecimiento de esta comunidad con el desarrollo del comercio entre China y Filipinas. Y según una estadística llevada a cabo en los años 90 del siglo pasado, un investigador que estudia los 40.000 laudes de los chinos en Filipinas descubre que llega a la conclusión de que 89 de esos inmigrantes chinos en Filipinas provenían de la provincia china de Fujian, y mientras que 10 de ellos eran de la provincia Guangdong, y solo uno de estas personas tienen su origen en otras provincias chinas. Y de todos los inmigrantes de la provincia Fujian, la mayoría de ellos eran de 2 ciudades del sur de Fujian, Zhangzhou y Quanzhou, donde se mantuvieron un frecuente negocio con la ciudad de Manila en los siglos XVI y XVII. Pero todos sabemos si repasamos los documentos españoles de esta época, una palabra que aparece con mucha frecuencia al referirse
al comercio con China o a referir a los inmigrantes chinos es un nombre de un lugar que es Qinqiu. Es un término para referirse a un lugar del sur de China, pero el significado concreto de esta palabra nos puede dejar en una total confusión, sí, porque a veces se refiere a la ciudad de Zhangzhou y a veces a la ciudad de Quanzhou, y en muchos casos también se puede utilizar para referirse a toda la provincia Fujian, porque en aquella época todavía no existía un sistema uniforme para marcar la pronunciación de chino, y para los europeos esas palabras siempre le parecen muy similares y no podían distinguirlos. Y además, en ese momento los europeos solo pudieron mantener una actividad en la costa de China y no tuvieron muchas oportunidades de profundizar mucho en el continente chino. Por eso tampoco estaban muy familiar con la geografía china. En ese caso es normal que no podían distinguir esos lugares. Y lo que marcaba con la pronunciación español o portugués o de otros idiomas no era la pronunciación de esos lugares en chino mandarín, sino en el dialecto del sur de Fujian, que es el Minanhua. Por eso, pues después de tantos siglos con esa confusión, es muy difícil para los investigadores distinguir o verificar el lugar concreto que aparece en los textos españoles de aquella época, que puede ser un trabajo con mucha barbaridad. Por ejemplo, en la misma obra de Antonio de Morga, Suceso de las Islas Filipinas, este nombre aparece en varios lugares. En el mismo párrafo que vemos, que dice que las naves que procedían de la costa de Fokien, sobre todo de Qinqiu y Emoy, en ese caso puede referir seguro que se refiere a una ciudad, no a la provincia, porque ha mencionado Fokien, que es nombre de la provincia Fujian. Y luego Emoy es lo que hoy conocemos como Amoy, que es la ciudad Xiamen. En ese caso yo pienso que Qinqiu puede referirse a Zhangzhou. Pero en otro lugar, en la misma obra de Antonio de Morga, dice que cuando habla de los hongos, los barcos chinos que llegaron a Manila, dice que son de las provincias de Cantón, Qinqiu y Wuqiu. En ese caso señalado directamente que Qinqiu es una provincia, que en ese caso no es un lugar, a lo mejor puede ser la provincia Fujian. Y el uso como esto aparece pues siempre tanto en los documentos españoles como portugueses y holandés, y también aparece en las relaciones de los misioneros, viajeros o todos los europeos que tuvieron contactos con China en aquella época. Por ejemplo, en la famosa mapa de Adrum Orbis de Adrum de Abraham Ortelius, que Matilde nos ha presentado ayer, es una copia de la Biblioteca Nacional de España, aparece el nombre Qinqiu y casi en el mismo lugar otra palabra Qinchu, que pues yo supongo que Qinqiu puede ser Zhangzhou, pero Qinchu, ¿qué es? Porque no siempre aparece en forma de Qinqiu, que aquí he puesto en la última línea en color rojo, que a veces también aparece como Qinqiu, Sanqiu, Chunqiu, Kunqiu, Qinqiu. No sabemos cuántos parientes tiene esta palabra.
pero de todas formas se refiere a una ciudad, a la provincia o a otra ciudad. Una cosa que podemos afirmar es que se refiere a una región del sur de China, que esa región es la provincia Fujian. Que eso la provincia, pero sabemos que China es un país tan grande y tiene una costa muy larga desde el norte hacia el sur, y todas las provincias tienen sus tradiciones marítimas en la historia, pero porque en esta época que en Manila los habitantes chinos en Manila siempre eran de Fujian. Eso tenemos que ver con la geografía de esta provincia y el contexto histórico de esta época, que nos explica la causa. Que aquí tenemos un mapa topográfico de la provincia Fujian, que podemos ver que montañosa es esta provincia, que casi toda la provincia está cubierta por montañas y tiene pocas tierras de llanuras o pocas tierras que se puede cultivar. En chino hay un dicho que si dividimos la tierra de Fujian en 10 porciones, hay 8 porciones de montaña, una de agua y solamente una porción de tierra cultivable. Con esa naturaleza, los habitantes de esta zona, pues todos sabemos que la cultura china es una cultura agrícola, que estaba basado en la agricultura, pero para una provincia que no tienen tierras cultivables, la gente no tiene otra forma de vivir, de alimentarse, aparte de vivir del mar. Viven del pescado, del comercio exterior y tienen esa costumbre de navegación desde hace muchísimos siglos. Sobre todo un lugar muy representativo de esta actividad es la zona de Zhangzhou, que está al sur de esta provincia. Es la llanura más grande de Fujian, tiene una de las pocas tierras de llanura de toda la provincia, y la gente de este lugar con una larga tradición de navegación formaron un carácter muy aventurero, muy fuerte. No era nada similar a los chinos tradicionales. Sin embargo, aunque Fujian tiene esa tradición de comercio con el ultramar, cuando se fundó la dinastía Ming en el año 1368, el fundador de esa dinastía, el primer emperador Zhu Yuanzhang, mandó una serie de órdenes y empezó a aplicar una política que lo llamamos como Haijin. Significa la prohibición del mar, es que prohíbe a todos tipos de contactos con el ultramar en el sentido privado. Claro, en el nivel oficial todavía se mantuvieron este tipo de contacto a través de un sistema de tributos. Es decir, que como los chinos se consideraban el centro de todo el mundo, que Zhongguo es país central, pues todos los años recibían los tributos de los reinos de su alrededor, y el gobierno y la corte Ming le dieron regalos mucho más valiosos como un cambio, una recompensación para expresar su generosidad. Pero este tipo de intercambio tienen más objetivos políticos que económicos, porque no eran una actividad lucrativa para los gobernantes. Y cuando el emperador Zhu Yuanzhang fundó la dinastía Ming, porque Zhu Yuanzhang era un emperador, era el único, pues casi el único, uno de los pocos emperadores chinos en la historia que tuvo un origen humilde. Sí, muy humilde, que nació en una familia de campesinos y luego llegó a
a participar en el ejército de los campesinos y después de tantas guerras ganó el poder, pero cuando se fundó el nuevo poder, algunos enemigos anteriores suyos no desaparecieron totalmente, se huyeron al ultramar e intentaron recuperar el poder con la ayuda de las potencias extranjeras, pero él, para evitar esas amenazas, mandó cerrar la costa y prohibir cualquier contacto con el ultramar. Pero en ese caso, pues esta política no solamente, pues claro que tuvo una influencia muy profunda para toda la historia china en épocas posteriores, pero un impacto más directo de esta política es que cortó la vida, el fuente de vida de los habitantes a la costa de China, sobre todo de Fujian, que ellos, pues como los fujianeses perdieron el acceso legítimo de comercio exterior, solo pudieron continuarlo en forma de contrabando, en las formas ilegales. Aquí tenemos algunos ejemplos de los memoriales que presentaron los funcionarios altos de la corte Ming al emperador Wanli, que pues explicaron que la gente en la costa de Fujian que no tienen tierras cultivables, por eso viven en la navegación, en los comercios, y una vez que lo vierten, pues hacen los comercios de contrabando. Y un centro más importante de esta actividad es la ciudad de Zhangzhou, como hemos explicado. ¿Por qué en Zhangzhou? Porque la ciudad de Zhangzhou está situada en la desembocadura de un río muy importante del sur de Fujian, y esta región tiene una costa muy sinuosa, donde se puede esconder fácilmente los barcos de contrabando. Y hay un lugar más ideal para esta actividad, es el puerto de la Luna. Está en ese lugar que he marcado, el puerto de la Luna, está en una pequeña bahía, y obtienes ese nombre, el puerto de la Luna, por la forma geográfica que parece a una luna llena. Y este puerto, yo creo que a partir del final del siglo XV ya se hizo un centro de contrabando, o según los fuentes chinos, se hizo un metrópoli del sur de China por los comercios exteriores. Y aquí se puede ver varias rutas de entrada y salida de los barcos. La ruta en color azul y verde, pero hay otra ruta en color rosa que podemos ver que eso es la ruta de escape de los barcos, porque una vez que un barco sea descubierto por el gobierno, puede huir de esa dirección para esconderse en otro lugar. Por eso, aunque este puerto es un lugar bastante cerrado, no era muy abierto para realizar los comercios internacionales, se hicieron un centro de comercio por la facilidad de contrabando. Y además, en la dinastía Ming, en toda la costa china estaba sufriendo otro problema muy grave, es el ataque de los piratas japoneses. Pero en realidad una gran parte de esos piratas no eran japoneses, sino los propios chinos, porque esas gentes, esos comerciantes,
para protegerse y para buscar un refugio de sus actividades de contrabando, se aliaron con los japoneses y se hicieron piratas para poder continuar el comercio. Y justamente en ese momento otro asunto importante es la llegada de los europeos, porque en 1517 ya llegó la primera embajada portuguesa a Cantón, pero los portugueses intentaron establecer comercios con China, pero fue rechazado por el gobierno Ming, y aprovecharon esta oportunidad para subir a la costa china y llegaron a Zhangzhou, y allí hicieron intercambios con la gente de la costa, y tenemos la relación de una persona de esta embajada que es Ferrao Méndez Pinto, que después de volver a Europa publicó un libro sobre su viaje a China y dice que Chincheo es uno de los puertos más famosos y ricos del reino de China. Eso todavía era una relación de la primera edad del siglo XVI. Y los portugueses luego, después de ser expulsados de Cantón por la corte Ming, pues establecieron un asentamiento en la costa china, en la provincia Zhejiang, pero ese asentamiento fue destruido finalmente por el gobierno Ming y tuvieron que salir otra vez. Y los portugueses, después de perder ese asentamiento en Zhejiang, se trasladó otra vez a Zhangzhou, pues estableciendo otro asentamiento allí, y un año después el ejército Ming lo persiguió hasta allí y lo destruyó, y los portugueses esta vez, pues expulsados otra vez, se establecieron finalmente en lo que conocemos como Macao. Eso es lo luego. Con esta historia podemos ver que los comerciantes de Zhangzhou, que tuvieron las experiencias tantas, que tuvieron la tradición de navegación, de comercio exterior, incluso tuvieron las experiencias de hacerse piratas, se colaboraron muy fácilmente con los europeos, que eran del mismo carácter aventurero y querían hacer comercios. Por eso yo digo que esto es algo como un elemento marítimo del carácter de la gente de esta región, que siempre busca oportunidades al mundo exterior. Pues frente a este problema, los gobernantes de la dinastía Ming de China, pues poco a poco empezaron a darse cuenta de porque durante la dinastía Ming, sobre todo durante el reinado del emperador Jiaqing, que a partir de los años 20 a 60 del siglo XVI, toda la corte Ming estaba muy preocupada por buscar una solución del problema de las piratas. Y después de tantas guerras, triunfos o fracasos, los emperadores, los gobernantes de la dinastía Ming empezaron a darse cuenta de que el problema de las piratas no era que lo prohibían o lo reprimían. La única solución no era reprimirlos, sino satisfacer su demanda. ¿Por qué se hicieron piratas? Porque querían hacer comercios y no se les permitían. En ese caso empezaron a cambiar de la mentalidad y buscar una solución.
del problema de piratas y también pues, dentro de la Golden Ming había dos partidos, pues muchas disputas sobre este problema y además por la presión financiera causada por las largas guerras antipiratas, el gobierno Ming también necesitaba aumentar su ingreso para aliviar de esa presión financiera y con el comercio le pueden dar dinero al gobierno. Entonces en el año 1567 pues después de la muerte del emperador Jiajing, su sucesor, el emperador Longqing, mandó levantar la prohibición del mar y abrió el puerto de la Luna en Zhangzhou como el único puerto legítimo de comercio exterior. Esto fue un hecho, un monumento muy importante, no solamente para la historia china, sino también para la historia mundial, porque ya sabemos que en 1565 los españoles se establecieron en Filipinas y en 1571 se fundó la ciudad de Manila. Ya en ese momento estaba empezando la ruta del Galeón de Manila y pues la apertura de China con la llegada de España era una correspondencia histórica de ambas partes que nos dio esta oportunidad de desarrollar el comercio transpacífico, transportar todos los tipos de mercancías chinas a Manila y luego a Acapulco y luego a Sevilla para complementar este viaje global. Aquí, pues, lo siento mucho, es que en mi presentación no tengo tantas fotos porque sobre el puerto de la Luna hasta hoy no nos ha quedado casi nada. Ni de monumentos, ni de fotos, ni de dibujos, nada. Hoy si vas a esta ciudad te vas a quedarte muy desilusionada porque no se ha conservado nada. Pues a lo mejor eso es el único monumento que tenemos hoy, es que una torre llamada Yanhailou, que significa Torre del Mar Calmo, pues lo denominó así para esperar una tranquilidad, un paz de todo el país. Es una torre de uso militar para vigilar las actividades de contrabando de piratas a la costa de Fujian. Fue construido por primera vez en los años 1580, pero el edificio que vemos hoy ese edificio se ha restaurado muchas veces en la historia. Lo que vemos hoy es a lo mejor del siglo XIX, de épocas más posteriores. Pero en China hablamos que el puerto de la Luna surgió con las actividades de contrabando y porque pues se puede hacer un puerto de comercio legal al final. El gobierno Ming lo erige aquí por dos razones principales. Primero es porque en ese lugar ya existía la tradición de comercios. Y el gobierno no quería cambiarlo totalmente, es para corresponder con la necesidad de los comerciantes. Y otra razón importante es que tiene una geografía un poco cerrada. Si los barcos salen del puerto de allá, pues, tienen que salir al mar, pues por otra salida y el gobierno en ese caso puede establecer un fielato en la isla de Amoy para revisar todos los barcos, para controlar mejor esta actividad.
Y la red comercial del puerto de la Luna con el mar de China, con el mar sur de China, se divide en dos regiones principales. Según un libro del siglo XVII publicado por un autor de Zhangzhou, que ese libro se titula Dongxi-Yanghao, que es un libro de geografía que describe la geografía de los reinos del sureste de Asia. Los chinos dividen toda esta zona en dos regiones, el océano del este y el océano del oeste. El punto de división es el reino de Brunei y al este corresponden los reinos como Luzón, Sulu, Buria, Sayao, Moruga, Brunei, etc., que he marcado en color rojo, y el resto es el océano del oeste, corresponde como Jiaozhi, es un nombre antiguo del norte de Vietnam, Chamba, Siam, Camboya, Malagasy, Banhan, Jono, y todas las políticas posteriores se aplicaron en base de esta división de los océanos del oeste y del este. Aquí en una mapa del siglo XVII descubierta en la biblioteca de la Universidad de Oxford, también podemos ver la ruta desde la costa de Fujian a los océanos del este y del oeste en esta época. Esta mapa pues tiene el título original en esta mapa es Dongxi-Yanghang Haitu, que significa la mapa de itinerario de la navegación hacia los océanos del oeste y este. Bueno, aunque el comercio estaba permitido por la parte china, no era totalmente libre porque estaba bajo el control del gobierno. Cada año el gobierno chino emitió una cierta cantidad de licencias para los comercios exteriores. Según la norma del año 1589, se emitió 88 licencias cada año, 44 para el océano del oeste y 44 para el océano del este. Dentro de los 44 para el océano del este había 16 para la isla de Luzón, que era en realidad para Manila, pero en realidad como el océano del oeste era mucho más lejos, la mayoría de los barcos que obtuvieron ese permiso, la licencia para esa región, secretamente no negocian en Luzón, a lo mejor por la cercanía y también por las buenas ganancias que obtienen a través de los negocios con los españoles. Eso es el registro de la crónica china. Y en el documento chino también tenemos el registro sobre la llegada de los chinos. Los chinos acuden a negociar a Luzón y suelen permanecer allí por un largo tiempo, incluso tienen hijos allí. Eso es el registro en el documento chino que puede corresponder con los documentos españoles. Pues una tabla, ¿vale?, de los cambios sobre el ingreso del impuesto cobrado en el puerto de la Luna, que se puede contemplar el aumento y descendencia de esos comercios que pues hasta el año 1632 ya el puerto casi estaba muy cerrada y así es la historia del puerto de la Luna. Pues no me da tiempo, así más o menos todo. Gracias. Si alguien tiene interés, hablamos luego.